Seguimos en eso que falta, son las 2:20 de la tarde. En una tarde otoñal tenemos el agrado de estar acompañadas por Gonzalo Sanservino para que nos cuente un poco qué está pasando con los proyectos o qué es esta usina libertaria que empezó a circundar como el fantasma por las calles. Bueno, pero de repente hay una idea acerca de lo que se supone que puede llegar a ser una reforma del CONICET. Hola, Gonza. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nacha? Bien y muy expectante también porque necesito conocer qué está pasando. Dale, bueno, salió la semana pasada en el marco de una movilización enorme de CONICET en todo el país, justo coincidiendo con eso, un proyecto de la Fundación Libertad y Progreso, donde están, por ejemplo, Venegas Lynch, Agustín Echevarne, o sea, intelectuales, entre comillas, libertarios, con un proyecto de reforma de CONICET, que en realidad, como vamos a ver, es de destrucción del CONICET. Pero bueno, me tomé el trabajo de leerlo, de buscar datos, porque fundamentan con bastantes datos, algunos muy truchos, o sea, muestran un enorme desconocimiento de cómo funciona CONICET, hay una manipulación de estadísticas muy notable, un desconocimiento de cómo funciona la ciencia en el mundo, y bueno, un diagnóstico de CONICET que es un diagnóstico muy malo. Sí. Para hacer una propuesta que es básicamente la destrucción de CONICET. Sí, y una impunidad también para hacerlo circular, que me imagino que, no sé, qué estarán pensando, de dónde sacan la valentía como para hacer circular cosas así que por lo que estás contando no tienen ni siquiera ningún fundamento basado en la realidad. Absolutamente, mira, te cuento un par de cositas de las Dale, que dicen. A ver. Si me empiezo a enojar es porque... Cuando vemos que cambia el tono de voz, Gonza, es que está enojándose. El primer elemento del diagnóstico es que hay un crecimiento vertiginoso de CONICET entre 2003 y 2023. Ahí lo que no toman como dato es que CONICET tenía antes de eso una planta muy reducida porque veníamos del menemismo que nos mandó a lavar los platos, de la hiperinflación de Alfonsín, de la dictadura. O sea, el CONICET era un organismo muy chico que no estaba al nivel de un país medio en cuanto a la dotación de científicos. Cuando uno mira las estadísticas internacionales sobre eso, se encuentra con que CONICET hoy no está para nada sobredimensionado. Una estadística que se utiliza bastante es la cantidad de investigadores cada 1.000 habitantes. Bueno, en ese indicador, Argentina tiene 2,96 investigadores cada 1.000 habitantes. Por arriba está China con 3,08, Estados Unidos con 9,21, Alemania 10,75, Francia 11,08, Corea 16,74. Incluso países que los libertarios ponen como el modelo, los que están arriba en el índice, ese trucho de libertad económica, sí, tipo Singapur, 11,8, Taiwán, 14,7 investigadores cada 1.000 habitantes, Irlanda, 10,8. Cuando se compara el CONICET con un organismo muy parecido como el CNRS francés, la planta del CNRS es 50% más grande que la del CONICET y los recursos 8 veces más presupuesto. Claro, lo que se olvidan es, creció con respecto a qué, ¿no? ¿Qué criterios están utilizando? Porque claramente lo que decís tiene que ver con, bueno, empezar a ampliarse con respecto a cómo la historicidad mostraba que el organismo se fue achicando. Ahora, si vos decís crece, ¿con respecto a qué? Y me parece que lo que estás diciendo respecto a qué índices o qué criterios se utilizan entre habitantes y científicos, bueno, no hacía falta tampoco un súper trabajo de investigación para poder conocerlo, ¿no? Bueno, hay una clara intención de acomodar los datos para decir lo que ellos quieren decir, porque este proyecto viene a fundamentar un montón de cosas, un discurso que han construido los libertarios sin datos desde mucho antes. Ponele, una de las cosas que dicen es la poca vinculación del CONICET con el sector privado, el enorme peso que tiene el financiamiento público de la ciencia en la Argentina, pero ahí también los datos son una manipulación, porque cuando uno mira, ellos comparan el porcentaje de inversión privada en ciencia y tecnología estatal versus privado en Argentina. Y sí, te da alto, te da que el sector público financia un poquito más del 50%. Ahora, cuando vos comparás eso, o sea, tomás el absoluto de cuánto se financia acá, lo comparás con otros países y te fijás cuánto financia
el sector público en otros países, como porcentaje del PBI, te encontrás otra vez que Argentina está muy al fondo de la tabla. Tenés Corea, por ejemplo, 1,12% de financiamiento público, 1,12% del PBI. Alemania, 0,94% del PBI es financiamiento público para el sector científico. Estados Unidos, 0,72%, Brasil, 0,63%, Israel, otro modelo, 0,51%. Argentina estaba en 2022 con el 0,33% del PBI como financiamiento público de la ciencia. Hoy eso está en la mitad. O sea, después otro, las ciencias sociales, que las ciencias sociales están sobredimensionadas. Nos odian, sí. Manipulan completamente las estadísticas, todo lo que eligen la estadística que más le conviene, que es una estadística muy distorsionada, la cantidad de becarios, que muestra que hay un 28% de becarios y becarias en el área de ciencias sociales. Bueno, eso ya de por sí te da que el 72% no está en sociales. Pero es un indicador distorsionado porque cuando uno mira financiamiento te da mucho más bajo, todo el resto de las áreas de CONICET está por encima. Cuando uno mira cantidad de investigadores sociales está mucho más abajo. En becarios está alto porque en general un fenómeno que se viene viendo en los últimos años es que cuesta encontrar postulantes en áreas como exactas, naturales, médicas, biológicas, porque lo que paga CONICET es muy difícil competir con el sector privado. Ahí también tienen una comparación internacional que es truchísima, directamente muy trucha, porque ellos comparan el CONICET, o sea, el porcentaje de investigadores de sociales del CONICET con un porcentaje que inventaron ellos de 26%, que supongo que será un promedio entre todos los indicadores que usan, con el porcentaje de investigadores en ciencias sociales de una estadística de la OCDE de todo el sistema científico. Entonces comparan CONICET con todo el sistema científico de Francia, de Alemania. ¿Y qué te da? Y que todo el resto de los países tienen alrededor de 10% en ciencias sociales y CONICET el 26%. El tema es que vos no podés comparar CONICET con Alemania. Tenés que comparar, en todo caso, todo el sistema científico nacional. Y ahí claro, tenés que meter al INTI, donde no hay nadie de sociales, al INTA, donde no hay nadie de sociales, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde no hay nadie de sociales. Si metés todo eso, te da un porcentaje similar al del resto de los países. Así que, sobre la base de ese diagnóstico completamente equivocado, un nivel de desconocimiento enorme. Dicen que la planta administrativa de CONICET está sobredimensionada, porque cuentan a los integrantes de la carrera de personal de apoyo como si fueran administrativos. La carrera de personal de apoyo son técnicos que asisten a la investigación, los que operan microscopios, los que están administrando los bioterios. O sea, son personal técnico vinculado a tareas de investigación, no es personal administrativo. Las auditorías que hizo el macrismo en su momento dieron que el CONICET tenía una dotación subóptima en términos del peso de su planta administrativa. Bueno, como ese hay mil burradas. Dicen que los investigadores cobramos un montón. Falso, no voy a detallar, pero completamente falso. Que tenemos estabilidad cuando somos evaluados permanentemente y si vos no cumplís con las pautas de esas evaluaciones súper estrictas, te pueden echar en cualquier momento. Dicen que tenemos como una suerte de carrera vitalicia, lo cual no es cierto. Que el CONICET necesita evaluaciones estrictas. Bueno, más estrictas que las evaluaciones de CONICET no existe. Y la prueba es que todos los años hay un porcentaje de investigadores que no aprueban esas evaluaciones. No es que la pasás así nomás. En fin, bueno, ese es el diagnóstico sobre el que construyen esta propuesta. Como el estado de situación basado básicamente en cifras y en datos que no son reales, y ante este estado proponen algo, ¿verdad? Ya no sé por qué me da un poco de miedo que me digas qué es lo que proponen, pero bueno, hagámonos cargo y veamos a qué nos enfrentamos. Bueno, la propuesta básicamente es la destrucción del CONICET. No hay otra forma de presentarlo. Lo que pretenden hacer es cerrar las carreras de investigador, que son lo que te dan un personal de investigación de planta, de investigador científico y de personal de apoyo, que te dan una planta permanente, claro, dedicada a la investigación. Cerrar los programas de becas, que no haya más becarios y becarias de CONICET, y que
toda la investigación científica pasa a ser una investigación por proyectos que son financiados durante un plazo de tiempo, no dicen cuánto, pero normalmente los proyectos son a 3 años. Vos cobrás a partir del proyecto, pero en 3 años se te acaba el proyecto y te quedas afuera. Lo cual no va a haber nadie que quiera someterse a un trabajo de ese estilo, porque el nivel de inestabilidad es enorme, y si no tenés estabilidad, trabajo a largo plazo, y me imagino que una investigación 3 años no es nada. O sea, lo pienso así simplemente con lo que te lleva a hacer una tesis o no me quiero imaginar un proyecto de investigación. 3 años, me imagino que son cosas que se deben renovar en la carrera de investigador anualmente con todos los criterios y con todas las evaluaciones, pero que no tienen un comienzo y un fin tan marcado, ¿no? Tan delimitado. Absolutamente. Bueno, el proyecto esto implica, por lo pronto, despedir a 20.000 trabajadores de CONICET, becarios, investigadores, personal de apoyo. Este proyecto esta propuesta de investigación por proyectos, que va a hacer que la investigación científica sea un hobby. Ellos piensan que es un hobby, que estamos acá paveando, y entonces, bueno, te tiro plata 3 años y arreglate. No, todo el mundo se va a ir a trabajar de otra cosa, porque necesitas estabilidad para la investigación científica y para la vida, con lo cual este proyecto implica lisa y llanamente destruir el CONICET. Y encima lo paradójico es que ellos mencionan como un problema un dato muy evidente, que es que la inversión en Argentina, pública y privada en ciencia y tecnología, es bajísima. Es bajísima comparada con cualquier país. Pero lo que proponen para resolver eso que ven como un problema es invertir menos en ciencia y tecnología. No logro entender cómo ese tipo de proyectos, cómo este tipo de ideas logra tener algún tipo de apoyo o de fundamentación o me llama mucho la atención eso, y por lo que contás y lo que venimos trabajando habitualmente en sus columnas, es la base que tienen de no sé si de aprobación, ¿no? Pero que al final se termina sosteniendo este tipo de discursos que tampoco se pueden refutar, porque justamente pero las cifras que tiran son totalmente inventadas. No sé si se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí. Bueno, como que ya la verdad no significa nada. Estamos hablando de gente que en el día de ayer, en un programa de televisión, dijo sin sonrojarse que la canasta básica era de 300.000 pesos, una diputada libertaria discutiendo con residentes del Garrahan. Acá la gran pregunta es, ¿por qué sale esto ahora? Si es una amenaza en el contexto de la movilización, es un proyecto real. El proyecto tiene muchísimas inconsistencias internas. Dicen, por ejemplo, que van a auditar y revisar todas las investigaciones, pero también dicen que van a echar a todos. Entonces, ¿a quién le vas a revisar la investigación? Claro. Si ya los echaste. Hay un montón de incongruencias de ese estilo. No parece ser un proyecto destinado a aplicarse. Quizás sí a contentar, digamos, a satisfacer a un público libertario talibán que pulula en las redes, digamos. O sea, tenemos una respuesta frente a los científicos que están saliendo en todos lados, en todos los medios del mundo. Pero bueno, es la gran incógnita, y estamos en un contexto en donde Sturzenegger en particular, todo el gobierno, vienen avanzando con intentos de reforma serios sobre distintos organismos científicos, el INTA, el INTI, el INASE, ahora el Instituto Nacional de Semillas. Aparece esto sobre CONICET, obviamente estamos todos alarmados, movilizados, venimos de una movilización muy grande. Hoy nuevamente vamos a estar en Congreso desde las 16, confluyendo con distintos sectores para enfrentar esta nueva amenaza, y sabiendo que, mal que le pese a los libertarios, hay un apoyo de la sociedad a el sector científico. Hace 2 días veía una encuesta de la Universidad de San Andrés que evaluaba el apoyo popular a distintas políticas, y la política científica del gobierno de Milei tiene un apoyo solo del 28% de la población. El 59% está
en contra de lo que está haciendo Milei con el CONICET, con INTA, con INTI. El tema es cómo eso no se traduce en las elecciones, ¿no? Como ahí, vos que, mirá, que sos investigador social, cómo eso, cómo ese, bueno, evidentemente hay una segmentación ahí, hay algo que pasa, algo que no podemos nombrar, pero que esto que decís, ¿no? Yo sigo sintiendo que los científicos y las científicas en nuestro país tienen un estatus, hablando simbólicamente, socialmente, imaginarios sociales, tienen algo, ¿no? De ética, de prestigio y demás. Ahora, cómo eso no se traduce en una posición mucho más fuerte, no lo sé. No lo sé. No sé si vos, Gonzalo, sabés o no, pero lo podemos dejar para el capítulo que viene. Mira, te tiro una nomás. Dale. Las últimas elecciones en Cava tuvieron una participación del 50% de la población. Sí. En ese contexto, Milei sacó Adorni sacó el 30% de los votos. Está muy cerca de ese núcleo duro que apoya la política científica de Milei. El tema es la reacción de todo el resto y también poder construir ofertas electorales que representen a todo el resto, que puedan superar lo que hemos tenido hasta ahora, que evidentemente ha generado muchísimo desencanto, muchísima frustración y en buena medida explica por qué ganó Milei. Un gran desafío, Gonza. Te agradecemos un montón la presencia en los estudios de